Sí, ya vi que hoy es sábado, sé que tú descansas hoy un poco. Sino lo que quiero mostrar de ella es un reportaje que me han enviado desde Cuba, es una denuncia de una señora. Yo no sé por qué no da la opción si tú no tienes la opción de compartir porque tú te tienes restringida, censurada. Pero bueno, quiero mostrar esta denuncia de ahí, quiero mostrar esta denuncia, quiero que la persona que vea esta denuncia es de una señora que yo personalmente conozco. Es una señora que, por cierto, es de Baracoa, una señora que durante mucho tiempo en las redes sociales, un abrazo, mi hermano, un abrazo, un abrazo, Pedro, mi hermano, un abrazo. Si no sé qué pasa, que la comunicación se corta de momento, yo no sé qué es lo que está pasando acá. Esta denuncia que quiero hacer, hermano, esta denuncia que quiero que el mundo vean, que la persona vean, eso es para que realmente se den cuenta en carne propia cómo vive el cubano, cuáles son las restricciones que se le aplican al cubano, cómo el cubano va a un hospital en Cuba y no tiene una medicina, no tiene un medicamento, cómo hay una persona que en estos momentos se está prácticamente muriendo, eh, una persona que es capaz de adquirir cualquier enfermedad. Aparte, ustedes van a oír la historia, van a oír la historia por ella misma. Lo que ella misma cuenta es algo que realmente es desastroso, es algo que realmente es una falta de respeto, pero que es la realidad de lo que se está viviendo en Cuba. Es la realidad de lo que se está viviendo en Cuba y es un problema del pueblo cubano, que es el que está ahí dentro sufriendo como mismo sufrí yo y como han sufrido varias personas y como siguen sufriendo miles de presos políticos que hay en Cuba. Y no queda de otra que nosotros desde acá afuera poder denunciar lo que pasa en Cuba y las personas que están en Cuba poder denunciar y enfrentarse al régimen de la manera que sea para poder lograr esa libertad y poder salir adelante y quitarse esa tristeza, esa pobreza, esa miseria, esa represión de encima. Un segundo, mamá, tú me das un chance y no hace tanta escándalo. Tú no haces tanta bulla y a ver si no se oye bien esto. Entonces, yo quería mostrar este video. Me imagino, ¿se escucha todavía de ahí? ¿Se escucha, Pedro? ¿O tiene la transmisión cortada todavía? ¿Se tiene la comunicación cortada? Ya. Voy allá. Entonces, aprovechando la oportunidad de que tú estás ahí, tú no puedes compartir, pero a las otras personas sí sería bueno que compartieran. Voy a enseñarle este video para que ustedes escuchen con las propias palabras de ella lo que cuenta esa señora, lo que dice y cómo se está viviendo hoy por hoy acá en Cuba. ¿Cuáles son las necesidades que hay? Déjame quitarme esto porque si no, no lo van a poder escuchar. Buenas tardes, me llamo Elizabeth Proenza, tengo 41 años, vivo en Bermejal. Mi situación es que me operaron de una esterotomía con doble vasectomía. Para poderme operar, mis hijas tuvieron que pedir limosna en la calle, como aquel que dice, para comprar 5,000 pesos que le costaron a ella los hilos, porque las demás cosas ya las habíamos comprado como pudimos. Lo otro es que de por sí, cuando estas operaciones tan grandes, a uno lo dejaban 7 o 10 días para ponerle tratamiento. Ahora están dejando 3 días nada más. A mí me dejaron 3 días, me pusieron tratamiento 3 días porque no hay medicamento en Baracoa. De hecho, no hay nada. Los médicos están trabajando a pulmón porque no hay que llevar el hilo, hay que llevar la aguja, hay que llevar la anestesia, hay que llevarlo todo. Entonces, me dieron de alta a los 5 días. Cuando me dieron de alta a los 5 días, a los 3 días, a los 5 empecé, ya cuando vengo para mi casa, a los 5 días empecé con fiebre. Yo soy hipertensa. Empecé con fiebre, me volvieron a llevar y entonces pues me pusieron 4 días más medicamento. Y cuando el médico se dio cuenta que me iba a dar el alta, me dijo que tenía que revisarme, que me subiera a la mesa. Me pusieron un espéculo, estaba podrida por dentro, podrida, deshecha por dentro. El médico me dijo que tenía que hacerme cura de caballo porque tenía una situación muy complicada dentro. Tengo 1 mes y como 10 días de operada.
mi herida por fuera está sana, pero por dentro ayer fue la última cura que el médico me hizo, que me siguen curando. Me dio turno ahora para el 26, porque mi médico me dice que ahora tengo todo esto lleno de granuloma y que me tienen que traer un granuloma, y lo demás tienen que quemármelo con radioláser. Situación que no es fácil. Me he enfermado de los nervios, el dolor me desespera porque toda esta cura me están acabando. Esas curas son curas de caballo. Me lavan ahí, me ponen un espéculo grande, con una tijera larga, así me muelen ahí, me lavan con agua de suero. Después entonces me secan, me echan yodo, y entonces después me echan la nitrofurazona, que es la que consigo yo de la calle, porque no, aquí en el hospital de Baracoa no aparece. Entonces, a partir de este momento ahora también que le estoy diciendo, a partir de ayer, me dieron turno para ayer, fui donde estaba mi médico, y mi médico me plantea que teníamos que ver el proctólogo, porque a mí hace unos años me operaron de hemorroide en La Habana, y la tripa se me cerró de este gordo, me quedó la tripa de ahí, de cerca del hemorroide. Entonces, hacía caca más o menos, pero ahora debido a esta operación me afectaron. Parece que la cura me han afectado y no puedo casi hacer caca. Tengo que dilatarme yo misma pasando trabajo. Tengo que ponerme supositorio de glicerina si lo encuentro, porque dice el médico, que el proctólogo, que me tengo que operar de urgencia, porque la tripa se me puede cerrar y me puede dar una obstrucción intestinal. Entonces dice mi médico que tengo que operarme, esa otra operación. Entonces tengo que llevarlo todo. Y como ustedes comprenderán, como pueden ver, yo le estoy pidiendo, porque tengo mi esposo, tiene cáncer, tengo un niño enfermo, tengo mi niña que tiene problemas en el corazón, también es epiléptica, no tengo condiciones, no tengo nada. De hecho, mi niña me dijo, mamá, tiene 14 años, me dijo, mamá, voy a dejar la escuela porque no tengo dinero para comprarle un par de zapatos ni una mochila. Estas son situaciones duras que no es fácil para enfrentar. Entonces ahora me tengo que operar de hemorroides también, pero no tengo la condición. El médico me dijo que tenía que llevarlo todo, y aquí vale todo muy caro, porque por lo menos todo me costará como 20,000 o 30,000 pesos, que no lo tengo. Entonces les pido que ustedes valoren. Solo me queda pedirle a Dios que me ayude, y a ustedes que valoren y vean a ver. Que Dios lo bendiga en esta tarde, y le doy muchas gracias. Ahí tienen ustedes. Como periodista independiente dentro de Cuba, mis amistades y mis amigos lo saben, las personas que me han seguido durante años en las redes sociales, y mis amigos en común, la persona que yo, Babi, gracias, no te había visto, y mil gracias por estar ahí. Fíjate a ver si puedes compartir esa directa. De ahí si no puede, porque tiene sanción por Facebook comunista, y le pone sanción a la gente cuando se manifiestan en contra del régimen. Por este tipo de cosas es que el régimen en Cuba se ha ganado el desprecio. Por ese tipo de cosas, Rosana, eso es más que triste. Ustedes no conocen la historia realmente de esta señora, que ella no aguantó más y lo que hizo fue comenzar a llorar. La historia de esta señora es una historia bastante triste. Esta señora, aquí como la ven, es una señora que es cristiana, es una señora que ha tenido, una humildad en su corazón, ha sido una persona que ha ayudado a 1,000 personas, y hoy por hoy esta persona necesita ayuda. Hoy por hoy esa persona lo primero que necesita es que el régimen comunista cubano la atienda, que le garantice su salud, y que no exporte más médicos ni venda más médicos fuera de Cuba, cuando tienen 1,000 necesidades dentro de su país, y cuando tienen 1,000 personas pasando trabajo, hambre, miseria, necesidad, falta de medicamentos, que no lo puede operar, que no lo puede hacer esto, que no le puede hacer aquello. Es lo primero que necesita, y atención por parte del régimen, atención por parte de la atención pública de salud en el Ministerio de Salud Pública de Baracoa. Allí no la va a recibir.
no la va a recibir porque esta señora fue una señora que ya en una ocasión me dio una entrevista que yo la publiqué en Cubaney, ADN Cuba, donde denunció que tenía un hijo, un niño, él ya tiene un niño, yo soy testigo de eso, un niño que es distrófico, un niño que no llega, que tiene 9 años y estoy seguro que no llega a tener 30 libras, un niño que tiene problemas en el hígado, un niño que tiene problemas casi de trastornos mentales, pero arriba de eso tiene una niña que la denunció también en ADN Cuba, tiene una niña que tiene problemas de epilepsia y permanece más en el hospital que en su casa. Aparte de eso tiene al esposo con cáncer que recibe un caso social que no le alcanza para comprarse un litro de aceite y miren ahora hoy por hoy la situación que tiene esa señora. Miren la situación que le han creado a esa señora porque ahora el régimen, ahora el Ministerio de Salud Pública en Baracoa, no, en Cuba, no tiene vergüenza, no tiene una medicina, no tiene una aguja, no tiene nada. Eso es una cosa que te dan ganas de llorar. Eso es una cosa que cuando tú la miras, cuando te pones a pensar, Babi, así mismo es, Amanda, bendiciones. Cuando te pones a pensar en eso, tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible si aquí mismo yo le decía a unas amistades y a personas aquí en Uruguay, yo le decía, pero bueno, ustedes parecen que no conocen la realidad de Cuba. Ustedes no saben lo que hablan cuando ustedes hablan de que ustedes son comunistas. Ustedes no han implementado lo que es vivir en un comunismo, en una dictadura como se vive en Cuba. Y es Yolanda, bendiciones, mi hermana Armanda, bendiciones también. Babi, bendiciones. Son cosas que te parten el corazón, que te parten el alma. Óyeme, es una cosa fuerte ver a esta señora diciendo que se está muriendo y sabiendo que no se puede hacer absolutamente nada, sabiendo que va a ir mañana a un hospital, que va a ir aquí, que va a ir allá y que no va a pasar nada, que va a vivir así, que no va a tener nada, que quizás le pueda pasar lo peor, que quizás no se logre operar, que no tiene recursos, eso lo sé de sobra, que no tiene nada con qué atenderse, eso lo sé de sobra, que se alimentan mal y que vive prácticamente en un bohío, eso lo sé de sobra porque soy testigo de su pobreza, porque yo viví allí. Y la vi, Yolanda, nada, fue una entrevista, un reportaje, una denuncia de una señora que me envió desde Cuba y quise mostrarla acá para que el mundo vea, para que el régimen vea de que las personas no tienen voces, pero que se guían por uno, se basan en uno para que uno pueda denunciar su situación. Le acabo de enseñar ahí una señora que prácticamente se está muriendo, que posiblemente lo que tenga es cáncer. Y la culpa de todas esas situaciones, la culpa de que las personas vivan así, la culpa de que las personas vivan en esa miseria, en esa pobreza, en esa agonía, no la tiene nada más y nada menos que el régimen comunista cubano. Es una señora, Yolanda, es una señora, ya entregué el teléfono, lo tenía mi esposa y salió con él, entregué el teléfono. Es una señora que tiene un padecimiento de cáncer. Sí, Rosana, yo estoy de acuerdo contigo y he estado de acuerdo con varias personas. Para mí, en una ocasión lo dije y ahora vuelvo y lo recalco, para mí la culpa de lo que pasa en Cuba hoy por hoy, para mí todos los problemas que pasan en Cuba hoy por hoy, el único culpable de esos problemas es la dictadura comunista cubana. El único problema de eso lo tiene el régimen comunista cubano. Entonces, por eso ustedes me ven, mírame, yo les voy a decir algo, en las redes sociales las personas se destruyen, se maltratan, se golpean, tanto físico como psicológicamente, como se divisionan entre sí dándole lugar a un régimen, y las personas hablan de todo el mundo porque hablaron de Jesucristo, van a hablar del ser humano porque nadie es perfecto.